pues hoy nos va a acompañar Sergio para pues trabajar la crítica del programa de Gotha de Marx. Sergio es profe de la UNAM en filosofía, un profe muy querido. Pues ya nos había echado la mano antes ya había ido a la Ibero, pero en realidad fue al coloquio de filosofía. Nos había estado echando la mano, ¿no?, otras veces. Y bueno, hoy nos pudo acompañar para checar este texto. Entonces, pues sin mucho más que agregar, le doy la palabra a Sergio. Muchas gracias por acompañarnos, claro. No, pues, muchas gracias por la invitación. Ya me había platicado Luis de este espacio que tienen y alguna vez me conecté un ratito a una sesión que estaban discutiendo eh, algunos temas, creo necropolítica y así con Billy, no estoy seguro. Eh, Les agradezco mucho pues invitarme, gracias Luis. Me gustaría preguntarles cómo funciona, si funciona más como seminario o como, o sea, o me tiro un choro, o cómo le hacemos. No Pues quiero mira, aburrir a nadie ni nada, ¿no? normalmente lo que hemos hecho ha sido, digamos, en las sesiones presenciales sí funciona mucho más como seminario, pero ahorita últimamente en las sesiones virtuales, pues justo como esto de que hay un montón de gente que es nueva o que nada más viene a una sesión y luego se va y eso, entonces generalmente pues elegimos que no sé, que si en este caso serías tú o cualquiera que sea, digamos, como el invitado principal, pues eche algún choro como para tener un punto de Va, partida común y ya de ahí pues le seguimos. buenísimo. Vale, pues, van a decir que estoy medio loco, pero les quiero pedir a todos los que puedan y estén en posibilidades de hacerlo, si pueden prender su cámara, porfa, este, para sentir la interlocución, ¿no? Yo lo que les comentaba a los compañeros con los que me reuní hace rato es que, o sea, cuando uno está hablándole a la máquina es bien difícil, bien difícil como, pues, saber que hay interacción, saber que hay recepción, saber, o sea, como decodificar gestualmente del otro lado si te están entendiendo, si te estás volviendo loco. En fin, entonces esa sería mi solicitud, invitarlos a todos los que puedan a prender su cámara. Bueno, entonces, yo le propuse a Luis, después de que me invitó, muchas gracias, hablar de Marx, y le proponía yo este texto de crítica al programa de Gotha por varias cuestiones, ¿no? Es un texto ya de Marx maduro, de hecho ya le quedan poquitos años, para cuando escribe esto le quedan 8 añitos, ya no más, es del 75 y Marx se muere en el 83. O sea, ya vamos a decir, todo el desarrollo teórico que hizo Marx ya está, ¿ah? Ya está hecho. Es un texto de madurez y además es un texto de madurez política, porque ya también le tocó ver el proceso de la Comuna de París, ya le tocó que esté a punto, digamos, cayéndose la internacional, la primera internacional de los trabajadores. Y es un texto en donde está Marx poniendo, decía una de mis maestras, poniendo toda la carne al asador. Es uno de los poquititos textos así de abiertamente políticos, ¿no? Es un texto muy, muy abiertamente político, de un Marx súper comprometido, en donde se le va la vida en la postura política, ¿no? Ni siquiera el manifiesto del Partido Comunista es así. Ni siquiera el manifiesto es así de político. Es que es bien difícil encontrar en Marx textos exclusivamente políticos. Es bien difícil. Y este es uno de esos y además está bueno, está bueno. Entonces les voy a contar un poquito de antecedentes porque para algunos de ustedes, Marx ha de ser un
pensador algo desconocido, tal vez, bueno, tal vez todo el mundo sabe como de su relación con el movimiento comunista y de su teoría sobre el modo de producción capitalista, o estamos familiarizados con el materialismo histórico, pero de todas formas quiero hacer una especie de introducción, ¿no? Para contextuar un poco de qué momento estamos hablando. Digamos, el primer esfuerzo que hacemos todos los que pensamos que Marx todavía tiene algo que decirle al presente es intentar recuperarlo, ¿no? De las manos del marxismo oficial. ¿Sí? Traerlo de vuelta para nosotros, ¿no? Porque tampoco podemos hacer abstracción de lo que fue la historia del marxismo, ¿eh? Sobre todo durante el siglo XX, ¿no? Estamos hablando del periodo de la Segunda, Tercera, Cuarta Internacional, del periodo de 70 años que duró el Estado soviético, de la hegemonía de una doctrina que a partir de 1924 empezó a llamarse marxismo-leninismo. Lo digo así como una doctrina, porque eso era, ¿no? Una versión verdadera de la ciencia verdadera, de lo real, que además tenía todo un aparato ideológico y coactivo para perseguir, castigar a la diferencia y a la disidencia en torno a la interpretación de la verdadera doctrina. Es decir, era una iglesia que perseguía las herejías, ¿no? Y no podemos hacer abstracción de eso, es decir, no se vale hacer abstracción de la historia del marxismo, es decir, bueno, es que estaban nada más equivocados, ¿no? Como que es poco serio hacer eso. Es como un poquito intentar lavar las manos de la historia de un pensamiento que fue represivo, que fue totalitario, que fue persecutor y que tuvo en su respaldo el poder coactivo de un Estado bestial, ¿no? La Unión Soviética y de un bloque de estados que en nombre de esta doctrina y en nombre de una forma de entender el mundo, construyeron un proyecto de sociedad complejo, contradictorio, pero esto sí, profundamente represivo. El primer esfuerzo es decir, si queremos regresar a Marx, lo tenemos que hacer críticamente y a sabiendas de que esto pasó. Es como la banda que quiere regresar a Nietzsche y quiere hacer abstracción del nazismo, ¿no? Así de, perdón, pero eso tampoco es serio, ¿no? Porque Nietzsche tiene claramente ahí su tratado sobre su genealogía de la moral. Todos los que hayan leído el tratado 1 de la genealogía de la moral saben que más allá de las tergiversaciones que hizo su hermana en la edición, más allá de lo tramposo de la voluntad de poder, etcétera, todo el mundo sabe que Nietzsche de puño y letra escribió el tratado 1 de la genealogía de la moral, ¿no? Es decir, intentarle lavar la historia a Nietzsche del nazismo, pues es poco serio también. O sea, hay que hacer las paces con esta noción y hay que saber que se está regresando a Marx a partir de una crítica o un intento de apropiación crítico de lo que fue el marxismo-leninismo durante el siglo XX. Eso sería lo primero que me gustaría señalar. Otra cosa, que el pensamiento de Marx se transformó a lo largo de la producción teórica de Marx. No hay un Marx monolítico, ¿no? Hay un Marx, digamos, hay un proceso de desarrollo en el pensamiento teórico de Marx. Que si bien hay los conductores que son comunes a todos los periodos de la obra de Marx, hay claros saltos, rupturas y conflictos y paradojas en su producción teórica. O sea, ahí hay elementos suficientes en la obra de Marx para defender una lectura como la que hizo el marxismo-leninismo, ¿no? Hay elementos suficientes para defender elementos de una filosofía de la historia teleológica, progresista, pro
vamos a decir que acaba en la, digamos, que acaba de forma indefectible en la sociedad comunista, ¿no? Que a la sociedad capitalista le va a seguir suceder la sociedad socialista y a esa el comunismo, y vamos hacia allá de por sí. Esa es la fuerza de la historia y no hay nada que podamos hacer para detenerlo. Yo les mentiría si les digo que no están esos elementos, ¿no? Sí están. Desde la lectura que yo hago son los elementos más chafas de Marx, ¿no? Y no son, no le hacen justicia a los momentos metodológicos del materialismo dialéctico que construye Marx. Es decir, no son consecuentes con la mejor producción teórica de este autor. Bien. Entonces, cuando yo les digo que la crítica al programa de Gotha es de un Marx maduro de 1875, lo que quiero decir es, ya pasó mucho tiempo de que escribió junto con Engels el manifiesto del Partido Comunista en 1848. Incluso ya van 10 años casi de la publicación del primer tomo del Capital. Y está, digamos, el texto se escribe en un contexto muy particular. El contexto es este: en Alemania, el partido político en el cual Marx milita, ¿ah?, el Partido Socialdemócrata Alemán, que está por unificarse con otro partido político también socialista, que se llama la Unión General de Obreros Alemanes. Y el Congreso de Unificación se da en la ciudad de Gotha. Por eso crítica al programa de Gotha. Porque en Gotha, estos dos partidos políticos se ponen de acuerdo de un piso común o de lo que ellos creen que puede ser la plataforma teórica común, ¿no?, el programa del partido unificado. Y entonces la banda del partido de Marx le manda el resultado de esa reunión en Gotha y le dicen a Marx y a Engels, pues a esto llegamos, ¿cómo ven?, a Inglaterra, porque ellos están exiliados desde los 40, ¿no? Y entonces Marx y Engels leen eso y Marx se pone mal. O sea, si algo se nota en el texto de Marx es que está cabreado. O sea, está de muy mal humor, se le está yendo la vida en lo que, él piensa que el programa de Gotha es lo peor de lo peor que hay allá afuera, ¿no? Que no solo son pasos atrás frente a los estatutos de la Primera Internacional, que se escriben en los 70 del siglo XIX, sino que incluso son pasos atrás del manifiesto comunista, que se escriben en los 40 del siglo XIX. O sea, Marx piensa, estamos regresando a la filosofía liberal más chata y chafa que se ha producido desde el universo de la lucha en contra del modo de producción capitalista. Bueno, ¿qué más les puedo contar al respecto? Les puedo contar que ya para este momento, Marx tiene resueltos problemas teóricos de la economía política que no va a tener en los textos como más conocidos, ¿no? Por ejemplo, en el manifiesto del Partido Comunista, nada más para que noten esta diferencia, Marx no entiende todavía la diferencia entre trabajo y fuerza de trabajo. Es decir, ¿qué es lo que el trabajador vende al capitalista, ¿no? Marx piensa en el manifiesto que lo que está vendiendo es trabajo. Eso que nos dice que todavía no tiene clara una teoría del plusvalor, una teoría de la explotación, todavía no tiene estas herramientas para hacer el análisis preciso, ¿no? Es más, a la hora de escribir el manifiesto del Partido Comunista, todavía no tiene clara la estructura del objeto mercantil. El objeto, no sé qué tanto saben de Marx, pero digamos, este es un momento constitutivo del Capital. Se va a pelear con los economistas de la época y los economistas clásicos porque confunden lo que en una mercancía es útil con lo que en una mercancía establece el precio. Y esta confusión
se empieza a dirimir en Smith y en Ricardo, en David Ricardo y en Adam Smith, pero todavía no la tienen clara. Es decir, no tienen una teoría del valor que distinga lo que en una mercancía es útil y da valor de uso, y qué es lo que le pone el valor y el precio al final de cuentas a una mercancía. Mientras que cuando escribe el programa de Gotha, todos estos problemas ya los tiene tan claros, tan clarísimos, tan así que varios de los puntos de la crítica que va a escribir tienen que ver con que el programa está plagado de errores teóricos, ajá, de falta de claridades teóricas en aspectos de la economía política. Ya sin siquiera hablar de aspectos estrictamente políticos del programa, ¿no? Bien, el texto, vamos a decir, lo que se compila y se publica canónicamente como crítica al programa de Gotha, está formado de varios textos. Está formado de un prólogo, escribe Engels a la edición publicada. Está formado por una carta que escribe Engels no, Marx a Braque y Engels a Bebel, me parece. Y de una sección que se llama Glosas Marginales al programa del Partido Obrero Alemán. Esta es la sección que me interesa, la que se llama Glosas Marginales al programa del Partido Obrero Alemán, que es justamente eso. O sea, es un título descriptivo porque es Marx anotando marginalia en torno al programa unificado de Gotha, ¿no? Y la forma en la que Marx decide hacer esto es ir comentando talmúdicamente, o sea, punto por punto, ¿no? El programa de Gotha. Y a partir de cada punto del programa de Gotha, Marx va a desarrollar su crítica. Déjenme ver si algo más de... Ah, sí. Bueno, tal vez está muy clavado, pero el partido con el que se está unificando el partido de Marx, o sea, este que se llama Unión General de Obreros Alemanes, está liderado teóricamente por Ferdinand Lassalle, que es un obrero, teórico obrero, que dice de sí mismo ser marxista. Ya para este momento Lassalle ya no está en la, ya no figura realmente. Pero Lassalle se dice aprendiz y seguidor de Marx. Y tiene toda esta retórica obrera. Y Marx dice, bueno, está bueno, pero eso no es lo que decimos nosotros. Y hay diferencias teóricas importantes. Y lo que Marx siente del programa de Gotha es que hubo una derrota teórica de la socialdemocracia en favor de un dejo del lasallismo, ¿no? Alianzas políticas que establecía Lasalle con, por ejemplo, los terratenientes, que en México los terratenientes serían, digamos, bueno, no vale el comparativo, porque allá los terratenientes eran la aristocracia, ¿no? La aristocracia que sigue existiendo en Alemania hoy por hoy, esos son terratenientes, ¿no? O sea, los señores feudales, lo que quedó del feudalismo europeo en Alemania, y el tema es que Alemania no tuvo una revolución burguesa, ¿no? Hay que tener esto bien en cuenta. Alemania es un país premoderno en muchos sentidos. Nunca organizó una revolución burguesa como la francesa, incluso como la inglesa del siglo XVII, donde los puritanos se deshacen de Carlos I, bueno, luego se restaura la monarquía, pero al menos hubo una revolución social ahí, ¿no? Y mucho menos como las revoluciones en América, ¿no? En América del Norte, en 1776 y en América Latina. O sea, Alemania no tuvo un proceso de revolución burguesa. En este sentido, Alemania sigue siendo feudal digamos, en sus elementos civilizatorios básicos, ¿no? Tienen todavía aristocracia, ¿no? Miembros en el Senado que tienen apellido nobiliario. Bueno, Lasalle, a pesar de ser un militante de un partido proletario, tiende a querer construir alianzas con la clase aristocrática, con los terratenientes.
¿Ah? Y este es uno de los temas que está presente a lo largo de la crítica del programa de Gotha, porque dice Marx, nosotros no somos solo antiburgueses, ¿no? Nosotros somos comunistas. Y para ser comunista, de lo que se trata es de destruir todas las formas de propiedad previas a la propiedad socializada, ¿no? Una de las formas de propiedad previa es la propiedad feudal. Y no podemos hacer abstracción de eso y solo atacar a los dueños de las fábricas. Este es uno de los temas que está presente a lo largo de todo el texto. Bueno, en fin, vamos a ver una pluma súper ácida de Marx. Aquí también este es uno de los temas importantes. Digamos, el estilo de escritura de Marx, que no está escribiendo el Capital, no está escribiendo el texto teórico más acabado que tiene. Está escribiendo un texto en el que se le va la vida, la postura política, ¿no? Y tampoco es el panfleto del manifiesto del Partido Comunista, porque no está escrito para salir a panfletear afuera de las fábricas. Está escrito para sus camaradas de partido, diciéndoles, esto está pésimo, ¿no? Está poniendo, como decía mi maestra, toda la carne al asador. Está poniendo su postura política cabal. Bien. Mi impresión es que para trabajar en la crítica al programa de Gotha hay que seguir, hay que hacerle caso a Marx. O sea, hay que ir punto por punto, más que intentar establecer temas transversales. No sé si tienen a la mano el texto. ¿Sí? ¿Alguien bueno, quiere, ¿alguien quiere leer el primer punto? O sea, el primer punto del programa, no todo el desarrollo que Marx hace al respecto, ¿no? a ver, déjame, si quieres. Ay, Vas. Ah, Espera que nada se... más, ahorita que hubo una pausa, me di cuenta que el Zoom, bueno, yo no tengo la versión esta Pro ni nada, entonces nos va a Ah, echar en 5 minutos, pero volviendo a entrar al mismo link, nos metemos sí, aquí y ya está. sí. Ya, perdón. Va, sí, A ver, buenísimo. entonces, dice así el primer punto. El trabajo es la fuente de toda riqueza y de toda cultura, y como el trabajo útil solo es posible dentro de la sociedad y a través de ella, el fruto íntegro del trabajo pertenece por igual derecho a todos los miembros de la sociedad. Sí, ¿les salta algo a ustedes, así antes de leer a Marx, de lo siguiente? ¿Les salta algo de ese primer punto? A mí me salta algo como muy inmediatamente, no más allá de lo que dice Marx, aunque también lo va a señalar Marx, y es que es una falacia formal, ¿no? O sea, lo que dice el primer punto es una falacia. Quiere decir que las conclusiones que saca ese primer parrafito no se desprenden de las premisas expuestas previamente. Ujú. Eso es lo que se llama una falacia en lógica. Digamos, si cuando uno está escribiendo un texto, un trabajo para alguna materia, y afirmas algo así, el profe te va a decir, esto no se sigue, ¿no? Así de, estás inventando conclusiones, básicamente, ¿no? La conclusión acá es, todos los miembros de la sociedad tienen igual derecho a percibir el fruto íntegro del trabajo. Sí, eso no se desprende de lo que dijo antes el programa, ¿no? Vamos a llegar a ese punto. Bueno, en fin, el primer punto que Marx señala de este parrafito es
con la historia del ser humano, de forma tal que las mismas propiedades no son necesariamente siempre en todas las sociedades útiles, ¿no? Vamos a decir, yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? La obsidiana, hoy por hoy, sigue siendo un material volcánico, ¿no? Una piedra volcánica, que es capaz de modelarse y detallarse para producir herramientas punzocortantes. Sin embargo, nadie hoy por hoy busca en el mercado cuchillos de obsidiana, porque hay otro tipo de materiales que satisfacen esa necesidad de corte, que son mucho más duraderos, que no se rompen, que, o sea, etcétera, etcétera, ¿no? Las mismas propiedades físicas son historiables en las distintas sociedades humanas. La primera parte del objeto mercantil es un valor de uso, es decir, es una utilidad, y esa utilidad se fundamenta en las características y las propiedades de los materiales mismos y en la relación de esas propiedades con el momento histórico en las sociedades. Por otro lado, las mercancías son bienes, pero además son intercambiables en el mercado. Es decir, que a partir de una comparación de esa mercancía con otra mercancía, se pueden hacer intercambiables. Entonces la pregunta de aquí esta es una de las respuestas que da Marx a partir de la teoría de valor-trabajo de Ricardo. ¿Qué es lo que hace comparable a todas las mercancías? Bueno, el trabajo. El trabajo. Todas las mercancías tienen en común algo que no se ve a primera instancia, que es que son producto del trabajo humano indiferenciado en ese nivel de abstracción. Es decir, no el trabajo del carpintero, del ebanistero, del herrero, etcétera, sino en general de ser un gasto de nervio y músculo. Bien, este es el tercer común denominador que hace comparable a las mercancías. Pero dice Marx, no se confundan. Una mercancía no es intercambiable en razón de su utilidad. ¿Ah? Ni un ápice, ni un átomo del valor de uso hace intercambiable a la mercancía, así como ni un ápice del valor de cambio la hace útil. Son lógicas distintas que conviven en el mismo objeto, ¿no? Por un lado están los valores de uso y por otro lado están los valores de cambio, y los dos conviven en el mismo objeto. Ahora, el hecho de que los seres humanos tengan que trabajar para transformar los productos naturales en objetos útiles, no quiere decir que los objetos útiles siempre hayan sido mercancías. Esto es lo primero que hay que ver, ¿no? Es decir, hay forma de transformar la naturaleza sin producir mercancías, como sucedía y sucede todavía en todas las sociedades de producción de autoconsumo. Por ejemplo, en los círculos campesinos, ¿no? Donde todavía hay, por ejemplo, en México, tierra ejidal o tierra comunal, tierra comunitaria, y los campesinos producen y consumen. Ahí están produciendo bienes, valores de uso, que no son mercancías, porque no pasan a través del mercado. ¿Ah? Ok. Lo que dice en el capítulo 1 es que el objeto mercantil es un objeto esquizofrénico que está regido por dos lógicas distintas: el valor de uso y el valor de cambio. El problema del modo de producción capitalista, dice en el último apartado del capítulo 1, que se llama el carácter fetichista de la mercancía y su secreto, es que como esas dos caras están en el mismo objeto, una es ocultada por la otra. El valor de uso se subsume frente al valor de cambio. ¿Ah? Entonces lo que hace el modo de producción capitalista es aplastar, oprimir la lógica del valor de uso. ¿Cuál es el objetivo y la lógica del valor de uso? Bueno, el objetivo es reproducir y ratificar la vida humana concreta. O sea, el valor de uso lo que quiere es satisfacer necesidades. Dice Marx otra vez en ese segundo párrafo que hacemos referencia. Satisfacer necesidades no importa si vienen del estómago o de la fantasía, dice Marx. No importa si estamos hablando de leer la Biblia, que satisface una necesidad espiritual, dice Marx, o bien comerte una torta de milanesa, que él no tenía ni tortas ni milanesa, pero satisface una necesidad humana. Entonces, lo que dice Marx es, el capitalismo oculta y oprime
la cara del objeto mercantil que está dada para satisfacer y ratificar y reproducir la vida humana concreta, en pos de la cara de la mercancía que lo que quiere es producir valor, es decir, producir trabajo, sacar trabajo de la gente. Para toda la banda que trabajamos, uno sabe que el trabajo jode, ¿no? Por eso se llama trabajo, que viene del trípalo, de este objeto de tortura en la época del Imperio Romano, ¿no? El trabajo dejó de ella, o sea, nos dejamos de referir a él como labor y nos empezamos a referir a él como trabajo, como algo que pesa, que es un elemento de tortura desde hace mucho tiempo, ¿no? Ok, el valor, dice Marx en el capítulo 1, es inmediatamente igual al trabajo. Esto lo retoma de David Ricardo, no lo dice Marx. No lo dice un teórico comunista, lo dice el primer economista burgués, judío burgués, radicado en Londres en el siglo XVIII. Todas las cosas son producto del trabajo y eso es lo que les da valor. Lo que hace el capitalismo es que solo considera esa parte, solo considera el valor. Bueno, lo que Marx dice en este punto crítico al programa de Gotha es, eso es lo que dicen todos los burgueses. Todos los burgueses dicen que la riqueza viene del trabajo. ¿Y por qué lo pueden decir los burgueses? Porque los burgueses no trabajan, viven del trabajo de otros. Entonces, cuando el manifiesto, digamos, cuando el programa de Gotha afirma que toda la riqueza viene del trabajo, dice Marx, es cómplice del ocultamiento burgués. Y el ocultamiento burgués es este hecho, que en la sociedad capitalista no todos trabajan. Trabaja la clase trabajadora, es decir, la banda que no tiene medios de producción. Esos son los que trabajan. ¿Ah? Aquí quiero decir una cosa importante, porque, digamos, en la versión marxista-leninista de esta teoría, de lo que estamos hablando es de obreros, lo cual es una metonimia muy notable, ¿ah? Muy notable y muy anacrónica. La clase obrera, los obreros industriales, son un pedacito del proletariado. No son la misma cosa proletariado y clase trabajadora que clase obrera. Clase obrera es el pedacito del proletariado que trabaja en la industria. Claro, a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, la vasta mayoría, en términos absolutos y en términos relativos también y tendenciales, del proletariado, eran clase obrera. Porque el capitalismo industrializado estaba creciendo, los grandes sectores industriales estaban trayendo mucha gente y la vasta mayoría del proletariado era clase obrera o quería ser clase obrera. Hoy por hoy no es así. El proletariado, que en el manifiesto del Partido Comunista está descrito muy puntualmente por Engels como la banda que no tiene medios de producción y lo único que tiene es fuerza de trabajo y que por eso se tiene que vender en los lugares en donde sí hay medios de producción para trabajar. Yo creo que somos casi todos los que estamos aquí. Mientras la mayoría de los que estamos aquí somos proletariado, tal vez ninguno de nosotros es clase obrera, ¿no? Esta es una diferencia importante que hay que tener en cuenta. Lo que dice Marx es, en este punto, decir toda la riqueza viene del trabajo, es cómplice del ocultamiento de la división de la sociedad en clases. No, no toda la riqueza viene del trabajo. Parte de la riqueza viene de la naturaleza y esto también abre una beta ecológica para Marx, ¿no? Hay por ahí muchos estudios, no sé, de John Bellamy Foster y toda la escuela del Monthly Review, podríamos decir, de esta publicación periódica de Estados Unidos, que trabajan el problema del metabolismo en Marx, de la relación ser humano-naturaleza, etcétera, ¿no? Y de la importancia, el valor de uso y de la riqueza que proviene de la naturaleza. Otra vez, no solo es, digamos, decir toda la riqueza viene del trabajo, es cómplice del modo de producción capitalista, sino también es cómplice de esta lectura prometeica de Marx,
de la lectura adoradora de la técnica, la tecnología y la superexplotación de la naturaleza, ¿no? Y Marx lo dice clarito aquí. No es cierto. La naturaleza pone la mitad del asunto en forma de valor de uso. Pone el fundamento de la riqueza material, que es la que satisface necesidades humanas. ¿Ah? La naturaleza pone el agua, pone el viento, pone los nutrientes, ¿no? El trabajo lo que hace es transformarlos, o sea, dotarlos de una forma distinta, tal que sean digeribles, nos los podamos poner de ropa, etcétera. Pero la naturaleza pone la mitad y no podemos hacer abstracción de eso. ¿Mm? Sí, justo también la parte de clases está muy bueno, y supongo que para el uso del modelo que él, o sea, que él construyó, pues fue necesario usar como nada más una distinción de clases entre quienes tienen los medios y quienes no, pero también en el tomo 3 ya hasta el final dice algo sobre clases, pero dice que realmente es como muy difuso dividir a la sociedad en clases, que realmente, por ejemplo, bueno, él pone un ejemplo chiquitito porque nada más es una hoja, pero sí, yo siento que también que Sí, queda muy difusa, ¿no? La parte de sí, las clases. sí, sí. Sí, fíjate, como todo dialéctico, como todo buen dialéctico, está manejando una distinción entre lo abstracto y lo concreto, ¿no? Y esto lo aprende de Hegel. Lo concreto, dice Marx, es lo que está múltiplemente determinado, ¿cierto? No cuando hablamos de silla en general, sino cuando hablamos de una silla. Una silla en dónde está, de qué materiales está hecha, quién la usa, dónde se compró, cuánto costó, dónde si está en una institución pública o privada, es decir, para qué se usa. Todo eso nos acerca a la concreción de la silla. Esa silla en su concreción, o sea, la concreción es su existencia real. Mientras que abstracto quiere decir libre de determinaciones. Si yo les digo silla, tal vez podemos pensar en 2 o 3 determinaciones, una figura general, un asiento y un respaldo, ¿no? Ni siquiera en ese nivel de abstracción podríamos hablar de un número estable de patas, ¿no? Porque hay sillas en abstracto, ¿no? Que pueden tener una pata, ¿no? O pueden tener 4, o incluso pueden estar suspendidas del techo, en fin. La silla en abstracto tiene muy pocas determinaciones. Esta silla tiene una infinidad de determinaciones. Cuando Marx escribe el manifiesto del Partido Comunista, está haciendo un texto panfletario que describe las clases sociales en una mega abstracción. Habla de burgueses y de proletarios, y habla de terratenientes, y punto. Todo lo demás dice, todas las clases medias que están entre este y este punto son tendencialmente irrelevantes, etcétera, etcétera. Y así un poco se constituye la sociedad capitalista. Como bien dices, esa es una afirmación terriblemente general. Sin embargo, si tú lees, por ejemplo, el 18 Brumario de Luis Napoleón Bonaparte, ahí lo que va a hacer Marx es un análisis de clase de un proceso histórico en tiempo vivo. O sea, el proceso revolucionario francés de 1848. Y ahí Marx no está hablando de burgueses y proletarios, está hablando de como 18, 19 clases sociales metidas en la sociedad francesa, y además estableciendo alianzas rarísimas. El proletariado con los aristócratas o la clase media ilustrada o la pequeña burguesía ilustrada y el campesinado y cómo se tejen y se desforman las clases sociales. Este punto que mencionas es importantísimo, porque otra vez, en la versión doctrinaria del marxismo-leninismo, se toma el capítulo 1 del manifiesto del Partido Comunista como palabra revelada, ¿no? Revelada, perdón. O sea, son 2 clases sociales que se oponen. Lo cual es mega abstracto. No estoy diciendo que no haya proletariado. Y no estoy diciendo que no haya burguesía. Pero el proletariado no describe la mega complejidad de la clase.
O sea, justamente si nosotros decimos proletariado, podemos meter al mismo tiempo bajo esa descripción mega general al CEO de una compañía transnacional y a un trabajador de la construcción. El CEO de la transnacional puede creerse burgués, ¿no? Porque come muy a gusto en algún lugar o viaja mucho y va a los hoteles de lujo, no sé en qué resort en la playa, pero sigue siendo un empleado. Es decir, sigue siendo desposeído, no tiene medios de producción. O la pregunta que interesa a Marx es si el CEO, que es proletariado, se va a agrupar políticamente del lado de los trabajadores organizados por el socialismo. Yo pienso que no. O sea, no sé si estoy loco, ¿no? Yo pienso que no, ¿no? Y esta es una diferencia importante que Marx establece en otro texto que se llama Miseria y la filosofía, donde estaba peleándose con Proudhon, un anarquista francés de la época que, por cierto, tenía un texto que se llamaba Filosofía de la miseria. Entonces Marx le da respuesta en este texto. Y en ese texto Marx construye una categoría muy hegeliana, muy de raigambre de Hegel, perdón, un filósofo alemán que había sido maestro a quien Marx leía mucho, de quien aprendió muchísimo, que es la distinción de clase para sí y clase en sí, ¿no? En Hegel, algo que es en sí está objetivamente ahí, pero no está desplegado. Por ejemplo, una semilla de olmo, una semilla de un árbol está en sí, es el olmo entero, pero contenido en sí mismo, contenido, por eso en sí, ¿no? Como el frijolito que hasta se hace bolita porque está ensimismado. Mientras que el olmo, el árbol completo, es para sí, porque actualizó todo su potencial, ¿no? Es una clase social para sí y una clase social en sí. Marx establece esta distinción porque la clase social en sí, hay proletariado que es en sí, ¿no? Pero no se ha constituido políticamente como clase, no está organizado. Es una clase social en potencia, pero que no está luchando. O sea, ¿cuánta banda conocemos nosotros que está siendo explotada por el modo de producción capitalista y no está luchando por transformarlo? Todos, tal vez, ¿no? O sea, bien poquita banda que lucha, ¿no? Esa es una clase social en sí. Una clase social para sí es una que actualiza su ser clase para ella, se hace consciente de lo que ella misma es y lucha por transformarlo, ¿no? Entre todas digamos, panorama de complejidades de la estructura de clase de la sociedad, estoy completamente a acuerdo contigo. Las descripciones burgués y proletario son tan generales que no nos sirven para acercarnos a la realidad o nos sirven justamente como categorías abstractas. Pero las categorías abstractas nunca se acercan lo suficiente a la realidad. No te sirve para tocar la realidad. Lo general y abstracto te sirve para irte aproximando, pero no para hacer estudios concretos históricos. Entonces, cuando en el Capital, en el tomo 3, y esto es una tragedia, que cuando se iba a poner bueno el Capital, ¿no? Iba a empezar a escribir de la lucha de clases, Marx se nos muere, ¿no? Se enferma y ya no puede seguir trabajando. Y como dices, le dedica una paginita al final del tomo 3, ya cuando decimos, ahora sí viene lo bueno, ya no le dio la vida para eso, ¿no? Entonces, en esta complejidad de la teoría de clases hay que manejarnos, ¿no? Y como dices, no podemos dejar un análisis concreto en el nivel de burgueses y proletarios. Empobrece muchísimo las cosas, ¿no? En lugar de aproximarnos a la complejidad de lo social, en todo caso, lo oscurece. Por eso el marxismo ortodoxo no sirve para hablar de la complejidad de lo social, porque todo lo quiere explicar así, pinche burgués. Es un pinche burgués. Así, ponte fino, carnal, ¿no? A ver, vamos a pensar a qué te refieres con eso. O sea, ¿qué condicionamientos? Además,
¿no? Hablando de individuos, a Marx los individuos, igual que a Hegel, un poquito los individuos son contingentes. ¿Ah? Lo que importa no es el individuo, en todo caso son las colectividades individuos, o sea, los individuos colectivos. ¿Ah? Los individuos colectivos los que son capaces de hacer algo que no sea nada más contingencia pura. Estoy de acuerdo contigo, Ricardo. Gracias por llevarnos a esa precisión. No, gracias a ti. Sí, es que me quedé con esa espinita. No, buenísimo. Ok, ya me clavé durísimo en el primer punto, ¿no? A ver, espérenme. Entonces, la afirmación de el trabajo es fuente de toda la riqueza es cómplice al capitalismo y es cómplice también de una visión prometeica, ¿no? De la falacia de un dominio de la humanidad sobre la naturaleza, lo cual nos lleva a la crisis ambiental en la cual estamos metidos ahorita, ¿no? Ese tipo de afirmaciones es completamente consecuente con vamos a acabarnos el Amazonas, ¿no? Vamos a seguir trabajando sobre el Amazonas para tener más maderas preciosas y seguir haciendo cosas interesantes con esa madera, y al mismo tiempo devastamos la fuente de la riqueza material, diría Marx, que es la naturaleza. Bien. Entonces, lo que esa frase hace es ocultar que no es la humanidad la que domina la naturaleza, sino una relación social la que domina la naturaleza, un modo de producción la que domina la naturaleza, ¿no? Es el capitalismo el que pretende esta relación totalitaria con la naturaleza, ¿no? Si cuando dices el trabajo es fuente de toda riqueza, dice Marx, estás ocultando toda una serie de matices que no podemos nada más pasar en un programa de un partido socialista que lucha por la transformación radical de la sociedad. Pero bueno, vamos a dejar eso, que ni siquiera es lo más grave. Lo más grave es que es una falacia flagrante, ¿no? No se sigue la conclusión. ¿No? La conclusión que se seguiría es, si el trabajo útil solo es posible dentro de la sociedad, los que no trabajan no tienen derecho al fruto de ese trabajo. Eso es lo que se sigue. Y es lo que se sigue también en un programa socialista. Lo que dice el programa es, todo mundo tiene derecho al fruto del trabajo. Pues sí, así Rockefeller está aplaudiendo. Dice Marx, no, pues por supuesto que todos tenemos derecho, valedor. Si el trabajo útil solo es posible en la sociedad y somos nosotros los burgueses los que estamos facilitando que la sociedad produzca, pues claro que nosotros tenemos derecho. Pues este es el discurso oficial dominante. ¿Ah? Los que ponen las condiciones de trabajo son los propietarios de las fábricas. Y por supuesto que tienen derecho sobre el fruto del trabajo. Este es el discurso propiamente capitalista. Entonces, es una falacia la conclusión que saca el primer apartado. Y además lo desmenuza, Marx. Dice, perdón, según la primera oración, no hay sociedad sin trabajo. Fíjense, el trabajo es la fuente de toda riqueza y de toda cultura. La implicación es, sin trabajo no hay cultura y no hay riqueza. ¿Ah? Según la segunda oración, no hay trabajo sin sociedad, o sea, la relación inversa. Porque dice, el trabajo útil solo es posible dentro de la sociedad. Suponemos que si no hay sociedad, no hay trabajo. Entonces, ya ahí tenemos una contradicción rara, ¿no? Además, parte de un lenguaje ambiguo, dice Marx. ¿Qué quiere decir trabajo útil? Eso habría que empezar por definir. ¿A qué se refieren con trabajo útil? Y finalmente la conclusión es absurda. No solo es inválida, sino es absurda. Y además introduce un tema que va a estar presente en varios de los puntos posteriores. El fruto íntegro del trabajo. ¿Qué quiere decir fruto íntegro del trabajo? Este es un tema que no resuelve en este punto, en esta discusión, pero al cual va a regresar recurrentemente, hasta que finalmente le presenta la batalla a La Salle unos puntos más adelante. Bien. Yo creo que el punto 1, para no hacerlo demasiado tedioso, ya lo vamos a dejar ahí.
¿Quién quiere leer el punto 2? ¿Lo puedo leer yo? ¿Me Sí, escuchan? por favor. Muy interesante tu charla. Gracias, Paladio. Ahora lo voy a pensar cómo lo articulo los medios de producción en la con Mije, ¿no? Porque es toda una locura. Ujú. A ver, ¿cuál es? Ahí voy, ¿eh? 2. En la sociedad actual, los medios de trabajo son monopolio de la clase capitalista. El estado de dependencia de la clase obrera y de esto se deriva es la causa de la miseria y de la esclavitud en todas sus formas. Bien, muchas Listo. gracias. Muchas gracias, Paladio. Sí, acá es el tema que les decía. Una cosa son los propietarios de los medios de producción y otra cosa son los propietarios de la tierra, ¿no? Y generalmente, bueno, estamos hablando sobre todo del siglo XIX, hoy esa distinción ya es difícil de establecer. Estamos hablando digamos, ya no existen los propietarios privados, como en el siglo XIX. Hoy estamos hablando de propietarios anónimos, de sociedades, de corporaciones, etcétera. Con el siglo XIX era muy clara la distinción. ¿Quién es el dueño del terreno y quién es el dueño de la fábrica? Y no es la misma cosa. El dueño del terreno era, como les digo, esta clase feudal de antaño, donde la riqueza no se basaba en el cúmulo de mercancías, como en el capitalismo, sino en el cúmulo de tierras. Porque la producción feudal en Europa era primordialmente agrícola. Y para incrementar la producción agrícola, tienes que incrementar la propiedad de la tierra. No, los grandes terratenientes tenían, o sea, no estoy hablando de 100 hectáreas. O sea, esa banda era propietaria o sea, había 5 familias propietarias del territorio del Imperio Prusiano, ¿no? O sea, sí, esa era propiedad de tierra a lo bestia, ¿no? Y en Alemania esa clase en el siglo XIX sigue vigente. ¿Ah? Les digo, no pasó por un proceso de revolución social en que le expropiaran las tierras y las propiedades a la aristocracia. Eso no hubo en Alemania. ¿Ah? No le expropiaron las tierras tampoco a la iglesia católica, ¿no? Es decir, les digo, es una sociedad premoderna en muchísimos sentidos, justo por la ausencia de una revolución social. Eh, y lo que van a decir Marx y Engels acá es, digo, Marx, perdón. Otra vez se nos está acabando el tiempo. 10 minutos todavía. Todavía. El problema no solo son los capitalistas, también son los terratenientes. Y esto tiene que ver con una alianza que quiere establecer La Salle con los terratenientes en el campo, ¿no? Él piensa que los terratenientes no son el problema con que se puede dialogar con ellos, ¿no? Los famosos Junkers, ¿no? Que es la clase social de la cual viene, por cierto, Bismarck. Y por eso, de Bismarck se ha hablado de socialismo de Estado, este gran unificador de los principados alemanes, ¿no? El que intentó arrastrar a Alemania a la modernidad y construir el Estado moderno alemán, venía de esta clase social de los Junkers, estos viejos terratenientes, ¿no? Y el programa de Gotha no es suficientemente crítico de esa forma de propiedad de la tierra. Y tal cual, lo que hace La Salle es pactar con Bismarck, con esta clase terrateniente en contra de los capitalistas. ¿Por qué? Porque obviamente esta es una alianza de clases muy, muy lógica para el proceso de transformación. La aristocracia le interesa seguirle sacando impuestos a la burguesía, así de fácil. Y a las clases explotadas les interesa que los burgueses no se pasen de lanza. Entonces, la alianza aristocracia-campesinado en las sociedades que no han transitado a una forma de organización social estrictamente burguesa, es un pacto muy evidente. Marx critica ese punto por eso. Bien.
Y yo les decía hace rato que en México eso no muy es traducible porque los terratenientes en el siglo XIX fue la clase social que capitalizó a la sociedad mexicana. A los grandes terratenientes, piensen en el momento del porfiriato, los grandes terratenientes son los que tienen interés en capitalizar la sociedad. Es la clase social de la cual viene Madero y Carranza, ¿no? Los grandes terratenientes. Mientras que Obregón es estrictamente burgués, ¿no? Lo que tiene es producción de haba y fábricas y así, que son al final los que ganan, son la clase social de Obregón y de Elías Calles y de, digamos, esta banda, y no los grandes terratenientes. En fin, no se traduce, pues, entonces, lo que está sucediendo entre las clases sociales en Alemania y lo que está sucediendo en México. Pero, en fin. El tercer punto, lo leo yo, dice, fíjense, nada más la primera línea ya me puso de malas. Dice, la emancipación del trabajo. Ahí ya es una expresión enajenada del problema. No queremos liberar el trabajo, queremos liberar a la gente. ¿El trabajo qué? De hecho, el capitalismo quiere liberar al trabajo. O sea, que no se le pongan las famosas reformas estructurales, la última, la reforma al Estatuto de Trabajo, es esto, o sea, es el paraíso de la emancipación del trabajo. Que no tengas que pagar seguridad social, que no tengas que pagarle una jornada entera a un trabajador. Esto es emancipar el trabajo, ¿no? Que el trabajo se pueda realizar en cualquier condición de explotación. Bueno, en fin, lo que dice el punto es, la emancipación del trabajo exige que los medios de trabajo se eleven a patrimonio común de la sociedad y que todo el trabajo sea regulado colectivamente con un reparto equitativo del fruto del trabajo. Y aquí otra vez aparece la famosa expresión fruto del trabajo. Entonces, la pregunta es, ¿qué quiere decir? ¿A qué te refieres con fruto del trabajo? ¿No? ¿Te refieres al producto? Porque acá ya Marx está presionando con categorías de economía política, ¿no? Fruto del trabajo es el producto, o sea, ¿te refieres a la mercancía producida? ¿O te refieres más bien a su magnitud de valor? Es decir, a la magnitud del valor del producto, porque no es lo mismo. En un lado estás hablando de trabajo abstracto, forma de capital, y en otro lado estás hablando de mercancías concretas, el producto. Tal vez te refieres al valor total del producto o al valor que el trabajo añade, o sea, al plusvalor estrictamente. Es decir, no hay claridad de qué es de lo que nos tenemos que apropiar. Y es importante establecerlo porque hay necesidades económicas que no podemos obviar. O sea, yo creo que todo el mundo en algún momento de su vida nos hemos puesto la tarea de hacer un pequeño negocio. O sea, necesitamos lana y nos planteamos, ¿por qué no vendemos tal cosa? ¿No? Te pones de acuerdo con varios y haces la venta, ¿no? Entonces te enfrentas a la situación de todavía no es suficiente. Por ejemplo, quieres organizar una fiesta de graduación, ¿no? Entonces vamos a organizar una venta de comida o vamos a hacer playeras con estampado y las vendemos o vamos a hacer una rifa y vendemos boletos. Y el chiste es que ninguno de esos momentos es suficiente para organizar tu fiesta de graduación, ¿no? Entonces, de lo que ganas de tu primer proceso productivo, tienes que sacar lo que es de necesidad económica. Es decir, tienes que quedarte suficiente para ir ahorrando. Tienes que quedarte suficiente para volver a lanzar otro proceso productivo, ya sea una rifa, imprimir los boletos. Tienes que sacar cosas, es decir, no puedes nada más después de la primera venta repartirlo todo. Si lo repartes todo en los privados, se acaba el negocio. ¿Ajá? Y te lo comes en forma de rédito, es decir, se acaba. Y eso no es negocio. Y Marx va a tener un problema y además lo va a desglosar un poco más adelante. Luego el tema del reparto equitativo. Bueno, pues es que el salario en el capitalismo está fundado en la equidad. Y eso también es parte que explica Marx en El Capital.
El salario es intercambio de equivalentes. Esto tal vez es un punto difícil de entender si no hemos leído la teoría del valor-trabajo en Marx y la teoría de la explotación. Pero, o sea, lo que hace el capitalista al pagar un salario es pagar el valor de la fuerza de trabajo. Es un intercambio entre equivalentes. Te están pagando lo que vale la mercancía que estás vendiendo, que se llama fuerza de trabajo. No te están pagando menos de lo que vales, te están pagando exactamente lo que vales. Es un intercambio equitativo en igualdad de valores, un intercambio en equidad de magnitudes de valor. El marxismo no se basa, o sea, Marx no está diciendo qué bajo es el salario. Eso también, pues, porque lo que vale poco es la fuerza de trabajo. Marx lo que está diciendo es, el problema es que nos vendamos como cosas. Ese es el problema. El problema no es que el intercambio entre equivalentes. El salario es un intercambio entre equivalentes. El salario te paga lo que vales. ¿No? Pero lo que vales como mercancía, no como ser humano. ¿Ja? El ser humano se tiene que cosificar para realizarse en el trabajo. Entonces, ¿cómo se calcula el trabajo? Dice Marx en El Capital y dice la ley mexicana del trabajo. La ley mexicana del trabajo se basa en la canasta básica. O sea, ¿cuánto necesitas para vivir un día? Claro que la canasta básica cada vez es más básica, ¿no? Cada vez va renqueando más y van sacando más cosas de lo que se necesita para reproducir la vida durante un día. Pero el salario mínimo se calcula a partir del valor de la fuerza de trabajo. Es decir, ¿qué se necesita comer, vestir, vivir, etcétera, para reproducir la vida de un trabajador durante un día? Bueno, así se calculaba en el siglo XIX, así la calcula Marx, ¿no? La fuerza de trabajo vale lo que un trabajador necesita para reproducir su vida un día. Eso es lo que vale la fuerza de trabajo. Y hoy también se calcula así la canasta básica. ¿Eh? Entonces, vamos a decir, es un intercambio entre equivalentes ahí. Ahí no es que no sea equitativo la distribución. El problema es muy otro, no es de orden moral. No es un problema de reparto equitativo. ¿Eh? El problema es que el intercambio entre trabajador y capitalista se da en condiciones de propiedad radicalmente distintas. Entonces, no hay que luchar por salarios justos. Este es un punto de más. Hay una contradicción flagrante entre el punto 1 y el punto 3, dice Marx. Según el punto 1, todos tienen derecho a todo. Según el punto 3, hay que hacer un reparto equitativo, ¿no? De lo cual se desprende que también tienen derecho los que no trabajan. Si esto es así, quiere decir que los trabajadores se quedaron sin el derecho al fruto íntegro del trabajo, como lo quería el programa. Entonces Marx dice, hay una contradicción por todos lados, ¿no? Es completamente contradictorio y ya nos quedamos sin el fruto íntegro. Entonces Marx dice, a ver, vamos a corregirles la plana. No se refieren al fruto íntegro, se refieren al producto social global, ¿no? Esa es una categoría económica fija que podemos manejar. Sin embargo, es falso que podemos repartir el fruto, el producto social global, entre los individuos que participaron en la producción. ¿Por qué? Porque hay que hacer descuentos de necesidad económica. Uno, tenemos que reponer los medios de producción consumidos, ¿no? Por ejemplo, queremos hacer zapatos y nos gastamos 10, lo que quieran, en piel para hacer los zapatos. Bueno, si queremos volver a producir zapatos, necesitamos descontar esos 10 que invertimos. Entonces, ahí ya tenemos que hacer un descuento para reponer los medios de producción consumidos. 2, necesitamos una parte para ampliar la producción. Tal vez no queremos producir 10 zapatos, sino 15 la próxima vez. Entonces, descontamos y hacemos más grande la producción. Necesitamos un fondo de reserva porque en cualquier momento nos cae una pandemia COVID-19
que nos va a tirar al suelo, a la crisis más bestial del mundo, y si no tienes un descuento de fondo de reserva, tu economía va a ser no una V, como se nos promete, sino una línea recta en picada de la cual no vamos a salir en el 2030. Nos vamos a estar acordando de la crisis del COVID-19, ¿no? No quiero ser fatalista, pero yo creo que de esta ya no, el capitalismo mexicano ya no se va a levantar nunca, ¿no? Ya, vamos a conseguir flechas y arcos y latas de atún porque se viene la peor crisis de todos los tiempos, ¿no? Además, gastos de administración. En una sociedad emancipada van a ser mucho más bajos que en la sociedad capitalista, pero se necesitan. O sea, es banda que no está directamente trabajando, pero está haciendo el trabajo, la chamba administrativa, se necesita cubrir ese gasto también. Gasto público. ¿De dónde vamos a sacar las escuelas públicas, la luz pública, la salud pública, la cultura, si no es del producto social global? Necesitamos hacer, o sea, si queremos una sociedad más o menos que viva con tantita holgura, necesitamos seguridad social, necesitamos pavimento en las calles, necesitamos luz. Eso tiene que salir del producto social global. Además, necesitamos un fondo de sostenimiento para incapacitados, o sea, para la banda que no puede trabajar por enfermedad, a los adultos mayores, digamos, necesitamos tener, todas estas son de mera necesidad económica para reproducir la sociedad actualmente existente. Bien. Después se va a meter en esto que, en el momento utópico de Marx, y este parte es interesantísimo. Va a ser rarísimo los momentos utópicos de Marx. Cuando Marx se ponga a elucubrar especulativamente sobre las sociedades postcapitalistas. En general, lo que hace Marx es crítica, de construcción y crítica. Pero en este texto sí se avienta la de cómo nos imaginamos la primera fase de una sociedad postcapitalista. Y cómo nos imaginamos la fase superior de una sociedad postcapitalista, ¿no? Entonces, en la primera fase, o sea, la sociedad apenas salida del capitalismo, es una fase de transición, dice Marx. ¿Ah? El trabajador individual debe obtener exactamente lo que ha dado. Le tocan medios de consumo. O sea, una vez que hiciste todos esos descuentos, de lo que te sobre, entonces sí empiezas a repartir. ¿Ah? Y empiezas a repartir todavía según un principio burgués. ¿Cuál es ese principio burgués? Bueno, le das a cada quien según, proporcionalmente, según lo que metió de trabajo. No repartes igual, porque hubo banda que trabajó muchísimo y hubo banda que trabajó menos. O sea, al principio rige el proceso, digamos, la equidad de valor que viene de la sociedad burguesa, ¿no? A cada quien le tocan tantos medios de consumo como puso en tiempo de trabajo. Ok. O sea, al principio, recién salida de la sociedad capitalista, tiene que regir este derecho porque no se ha fundado todavía un principio, una moralidad que trascienda la equidad burguesa. O cuando Marx se pone a lucubrar y dice, bueno, ¿a qué aspiramos en la segunda fase de la sociedad postcapitalista? O sea, ya en eso que Marx se imagina como la sociedad emancipada comunista, cuando hay suficientes fuerzas de producción para producir suficiente para todos y que sobre, y ya haya una otra moral. Y entonces dice, ahí nos podemos plantear cambiar el principio distributivo. No se trata de a todos parejo, dice Marx. Este principio a mí, la verdad es que sí me pega, ¿no? Sí lo siento como una cosa muy bonita. Marx lo enuncia así: de cada quien según sus capacidades y para cada quien según sus necesidades. Es decir, no vamos a distribuir parejo. El que pueda dar más, que dé más. Hay banda que es más fuerte, hay banda que es más sana, hay banda que puede trabajar más tiempo. Todos vamos a trabajar en pos de la sociedad, pues cada quien dé tanto como pueda. Y a la hora de distribuir, no nos vamos a fijar en cuánto puso cada quien, nos vamos a fijar en cuánto necesita cada quien, porque somos diferentes, no somos iguales, dice Marx.
Entonces necesitamos un principio distributivo de individuación. Hay banda que necesita cuidar enfermos. Y como necesita cuidar enfermos, trabajó menos. No porque fuera más floja o le importara menos la sociedad, sino porque pasó 16 horas de un día cuidando a su banda. Y está enferma y no le puede meter chamba a la sociedad ahorita. Y sin embargo, esos son los que más necesitan ahorita. Entonces, el principio de distribución comunista es radicalmente distinto, dice Marx, del principio de distribución burgués. El principio de distribución burgués es el intercambio de equivalentes, pero ahora sí, neta y no como nos dicen en la sociedad burguesa, ¿no? Que escatiman a la hora de pagar el trabajo. No, eso sería, en la sociedad socialista, o sea, la primera fase, sería el derecho burgués, pero bien aplicado. En la sociedad comunista, dice Marx, sería distinto el principio. De cada quien según sus capacidades, a cada quien según sus necesidades. Bien. ¿Saben qué? Ya me colgué mucho en mi rollo. Un punto más sobre el Estado y mejor abrimos una plática, discusión, ¿no? Porque casi no me gusta escucharme hablar, ¿no? O sea, me encanta, estoy diciendo sarcásticamente. El problema es que yo me puedo seguir aquí hablando y no haríamos esto participativo nunca. Entonces, un punto más que va a criticar del programa de Gotha es que habla del estado actual. Marx dice, esa es una aproximación errónea. No existe tal cosa como un estado actual. Los estados son diferentes, ¿no? Los estados son diferentes. Uno es el estado gringo, otro es el estado alemán, otro es el estado francés, otro es el estado mexicano, todos son distintos. Lo que hay es una forma de organización social actual, es decir, un modo de producción. No importa si estamos hablando de México, Estados Unidos, Alemania, Francia, etcétera, estamos hablando del modo de producción capitalista, ¿ah? Donde la relación productiva fundamental es la relación que se realiza entre trabajo asalariado y capital. De eso sí podemos hablar, de la sociedad actual. La sociedad que nos compete es la sociedad capitalista. El estado actual es distinto, ¿no? Porque el estado, vamos a decir, porque la superestructura no es un reflejo inmediato de la estructura como lo quieren los ortodoxos, ¿no? Esto ya nos lo había explicado Gramsci, nos lo había explicado Lukács, nos lo había explicado Marx. Es decir, no existe la teoría del reflejo que promovió tan fuertemente Lenin. La superestructura no es nada más un reflejo de la economía y por eso la superestructura no está cabalmente determinada, o sea, sí está cabalmente determinada, pero una determinación permite una infinidad de relaciones al interno, ¿no? Entonces, no estamos hablando del estado actual de las cosas, estamos hablando de la sociedad actual. Y valdría la pena no olvidarnos que dice Marx en este programa, que el problema es el capitalismo, no la forma de gobierno, no la forma de gobierno, ya, aquí, porque si no ya voy a empezar a sacar mi bandera y a ondearla y, en fin. Nada más que, a mí se me hace terriblemente vigente lo que está diciendo Marx, ¿no? De lo que se trata, el problema es el capitalismo, no el gobierno. La forma de gobierno es absolutamente contingente. Las formas de gobierno, por más que cambien, por más que cambie quién ocupa el gobierno, el modo de producción sigue siendo capitalista, ¿ah? Este es el problema para los comunistas, ¿no? Para Marx y su gente. El problema es el modo de producción. Bueno, hasta ahí lo dejo. Disculpen que me haya extendido tanto, pero estaría bueno que hiciéramos una sesión de discusión y debate y así, ¿no? ¿Cómo ven? Ah, sí, Simón. Entonces, pues con todo esto que ya nos dijiste y que yo creo que da, o sea, hay muchos temas para discutir, pues podemos abrir la palabra. No sé si alguien quiera decir algo al respecto, incluso introducir nuevos temas, ¿por qué no? Entonces, bueno, vamos a abrir el micrófono. Me gustaría como
plantear algo simple desde mi contexto, ¿no? Todo lo que acaba de explicar el compañero con respecto a los medios de producción. ¿Sí me escuchan bien? Sí, sí, sí. Ay, perdón por la cámara, no sé, por alguna cosa que no entiendo ahorita, no me pueden ver, ¿no? Sí, no, no te preocupes. Dale, dale. Oye, me parece bastante interesante. Soy nuevo en este campo. Todavía no puedo masticar el pensamiento marxista, las doctrinas y todo el andamiaje teórico que existe al respecto, ¿no? Pero hay una realidad, en este caso es el sistema capitalista. Y lo que se me hace interesante es que lo que se me puede hacer interesante es que con este aporte, esta experiencia que vivió Marx en su contexto y tiempo y espacio, ¿cómo podemos explicar nuestro contexto local? Y es muy válido hacer una aproximación en cuanto al sistema capitalista y forma de gobierno mexicano. Y eso cómo repercute en las zonas más marginadas, vulnerables y excluidas, que es mi caso. Les comento que yo soy de un pueblo, de una cultura indígena ubicada en el estado de Oaxaca, que es el pueblo Mije. Y justo ahora estamos atravesando un fenómeno cultural, político, agrario, en todas las dimensiones humanas. Ahorita lo que yo veo es que hay un nuevo despertar en cuanto a los jóvenes, en hacer lecturas sobre su realidad. Y, y cuando hablamos de medios de producción, es que interesante cómo los indígenas, a pesar de que vivieron años de dominación, de alguna otra manera, sí llegaron a adaptar esos sistemas políticos, esos sistemas económicos de gobierno, ¿no? Y de gobierno. De ahí que plantear algo alternativo es complejo para mí, incluso desde el campo teórico o desde el campo práctico. Es complejo. Eso sería mi participación. Muchas gracias, Palladio. Sí, o sea, está buenísimo esto que no, o sea, a ver, hay que decir una cosa, ¿no? Marx está hablando desde el siglo XIX, desde Europa, específicamente desde, bueno, ya para ahorita, para este momento desde Inglaterra, y está pensando en Europa, y está pensando en Inglaterra, y está pensando en las sociedades industriales avanzadas, y está pensando en vamos, está hablando desde el centro para el centro. Y hay que observar una cosa. Cuando el centro se pregunta por el origen del capitalismo, por ejemplo, tiende a hacer abstracción de que el capitalismo solo es posible por este proceso violentísimo de conquista, ¿no? De América, ¿no? En el manifiesto lo menciona de pasada, ¿no? Pero no nos podemos imaginar la acumulación originaria, como la llama Marx, sin el proceso de despojo de tierras y de conquista de América. No, el modo de producción capitalista no existiría si no es por el proceso de conquista, ¿no? Híjole, es que yo quería no sacar mi bandera, sobre todo porque se está grabando, ¿no? Para mí me parece que, digamos, de donde están viniendo las lecturas más agudas, más críticas y más actuales del modo de producción capitalista es precisamente de los pueblos originarios, ¿no? Yo, bueno, ya va la bandera, ni modo, ¿no? En particular del Congreso Nacional Indígena y del Consejo Indígena de Gobierno, encabezado, digamos, la vocera Marichuy Patricio, y de hace unos, digamos, más años, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Porque el tema es que, digamos, desde la academia,
leemos a Marx y leemos del modo de producción y estamos enfrentados a las condiciones de explotación del capitalismo académico, ¿no? Todo eso es realidad para nosotros. Y sin embargo, es una burbuja de privilegio. O sea, sin embargo, estamos hablando desde una, desde un universo que es muy acotado. Es un universo muy chico. Y justo tú hablas del pueblo Mije y de cómo en Oaxaca se está viviendo. Yo estoy pensando ahorita en lo que dice el Congreso del CNI sobre el proyecto transísmico, ¿no? Que va a atravesar desde la comunidad de Cuatro Venados en el Istmo hasta Veracruz en la Sierra de Santa Marta y digamos, va a partir el territorio de los pueblos originarios, ¿no? Estoy pensando en todo lo que he leído al respecto, ¿no? De las Oye, nuevas perdón, caras. perdón, podemos hacer un paréntesis rápido Sí, con respecto a las consultas. Yo asistí en una consulta clandestina. Imagínense, una consulta clandestina del INPI en la cantina en la comunidad de Jaltepec de Candayoc. Mis escritos, bueno, después de que egresé en la universidad y llegué a vivir 2, 3 meses en mi comunidad y empecé a generar literatura sobre la situación que estamos atravesando, no manches, mis escritos ya empezaron a tocar intereses, ya me están poniendo candados. Y por eso para mí este espacio, y también quiero agradecer a Nidia, perdón, ando emocionado, es que me gusta el tema, me encanta el tema. Y como tú dices, en el mayor desafío y reto actual para enfrentar el capitalismo, necesitamos procesos moleculares, procesos que sean muy contextuales. Y sí es cierto, el mundo, la élite académica, yo le conozco como la élite Mije, la élite académica Mije, dice puras barbaridades. Puede ser lo que dice puede. Es que la política con la realidad, allí hay un divorcio y creo que no en casar. Eso sería mi participación con respecto al tema de la consulta y con respecto al proyecto transísmico, considerando que el 64% del Producto Interno Mundial bruto va a circular en ese territorio. De hecho, ese territorio, desde que llegó Hernán Cortés, cuando le preguntó a Moctezuma, oye, ¿de dónde traes estos oros? De Jaltepec de Candayoc, que es parte del territorio Mije, que en su momento sí lo fue. Es que hablar del Istmo me emociona, ¿no? sí, a mí también. Porque en su momento mis antepasados fueron su territorio. Exactamente, exactamente. Vamos a decir, yo pienso que la punta de lanza del capitalismo hoy por hoy está, está atacando justamente los territorios de los pueblos originales, ¿no? Puedo, perdón, Ahí perdón. es donde está. Adelante, Ricardo. Sí, yo nada más quería comentar algo igual sobre ese tema porque justamente pues, en todo esto de la pandemia estuve leyendo a Frantz Fanon y creo que es uno de los que más, bueno, yo lo digo porque pues mi papá también es de la de la Sierra Juárez de Oaxaca en la zona zapoteca, ¿no? Y pues uno tiene esta inquietud del zapoteco y esas cosas pero descubres también que después, antes y durante la conquista y hasta ahorita, también ha habido muchas rivalidades entre pueblos indígenas. O sea, realmente el indio, o lo que decimos el indio, ha sido, es una categoría muy reduccionista porque incluso entre mismos indios, y lo digo así porque así se llaman a sí mismos, o nos llamamos a sí mismos, a nosotros mismos, nos decimos indios, y sin embargo, dentro de nuestra misma categoría, no categoría de clase, sino categoría de concepto, ha habido sumisión, por ejemplo, entre el pueblo Mije y el pueblo Zapoteca, pero es una sumisión que se da justamente por esta conquista, este desplazamiento entre los mismos pueblos,
que antes, o sea, en la misma sierra se peleaban entre mijes y entre zapotecas y llega la conquista y cambia eso, ¿no? Ya no eres zapoteca, ya no eres mije, ya no eres lo que sea, te agregan como el indio, como el indígena, ¿no? Entonces ahí nace como también, no sé, como una crisis de identidad bien fuerte, porque también la barrera del idioma es otra cosa muy fuerte, porque sobre todo los pueblos que conviven mucho, pues muchos son bilingües, ¿no? Hasta trilingües, te hablan inglés, mije y zapoteco, y español. Entonces, inglés porque pues la migración, ¿no? Que se dio mucho durante el periodo neoliberal también. Entonces yo creo que es muy complejo y muy violento y desde que leí a Franz, eh, pues no sé, como que siento que sí va a haber como, o está siendo muy violento porque justamente pasa lo que pasó de que, lo de la combi, ¿no? O sea, para mí eso es indios matando indios, justamente lo que decía Franz, de que la violencia ejercida entre el conquistador y el conquistado hace que entre los mismos, le estoy llamando indios no en el sentido despectivo, sino como la categoría de desplazamiento, ¿no? Entonces, bueno, esa es una como aportando la complejidad de lo que menciona también el compañero. Buenísimo, sí. Uy, me encanta hablar de ese tema, ¿no? De hecho, no me gusta la palabra indio o indígena. No, porque no puede ser. Puede ser indígena una persona que es de Inglaterra, que es de Holanda, que es de la India, o que es de China, puede ser indígena, porque justamente las matices de ese concepto se construyen, ¿no? Desde la geografía, por un lado. Pero la palabra indígena sí es funcional cuando es una herramienta de lucha, en este caso para movimientos sociales. Sí, Y sí. también la conquista trajo una crisis identitaria. Yo justamente estoy en un proceso de construcción de mi proyecto de vida. Estoy contracorriente. Yo cuestiono todo, mi religión, mi sistema de gobierno, la política, la economía, todo. Pero eso la élite mije académica no le gusta, porque se han estado viviendo de proyectos, de dinero, de gestión. Y no han llegado a fomentar la cultura de la autogestión. ¿Cuándo van a ser autónomos? ¿Cuándo van a tener libre determinación? No, bueno, a mí Es complejo. sí, 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 sí. No, está buenísimo. Este tema es buenísimo, ¿no? Sí, bueno, en fin, ¿qué puedo comentarles a ustedes que están ahí, ¿no? Y están hablando desde su conocimiento situado. No comparto en todo caso el gusto por Fanon. Soy súper groupie de Fanon, me gusta mucho. Eh, y también sobre la construcción de la categoría indio, ¿no? No es una categoría, como dicen, profundamente violenta. La categoría es profundamente violenta porque es una aplanadora de un universo, digamos, de un cosmos de identidades que habitaban de este lado del mundo y fueron aplanadas bajo el término indio, pero como dice Palladio, ¿no? Ahora el concepto de comunidad indígena o pueblo indígena se ha vuelto una reivindicación identitaria, ¿no? Como que se convierte en arma y en bandera uno de los elementos que había servido, o sea, uno de los elementos de homogenización y sometimiento que de este lado del mundo. Eh, Ese tema a mí me parece interesantísimo, sí. Igual ahí sobre lo que compartían pues de toda la bronca del istmo y bueno, del proyecto ¿no? Del gobierno, del tren transísmico y demás, como que me viene mucho a la memoria también como las palabras que decía en su momento, por ahí del 2001 si no me equivoco, Marcos, ¿no? Con el EZ,
que decía, bueno, es que también la estrategia del gobierno, o no solo del gobierno, sino del gran capital, no es solo, digamos, la transición del flujo de mercancías, sino también hacer un corte entre, digamos, la América, digamos, industrializada del norte con la del sur, ¿no? Entonces hablaba Marcos, por ejemplo, del trazar una nueva frontera, pues que en este caso sería pues, la vía del tren, por así decirlo, y decir, bueno, mientras por un lado se dan los procesos de explotación de capital más en su dimensión industrial y quizá financiera en el lado del norte, en el sur, a los pueblos originarios se les va a desplazar de su territorio y además se van a desplazar los problemas de migración hacia el sur. Marcos, pues lo decía un poco como para llamar la atención, pero me parece que hay bastante verdad también en eso, ¿no? Decía que, bueno, es que ya pues la migra no va a estar ahí en El Paso, ¿no? Ahí en Texas, sino que va a estar en Xochimilco, va a estar ahí en Ciudad de México, ¿no? Es decir, la frontera cada vez se va a trazar más hacia el sur y digamos, en el sur se van a acentuar cada vez más los procesos de explotación y de dominación, sobre todo, diría yo, en comunidades indígenas y en pueblos migrantes. Nada más eso, como para agregar. O sea, yo diría, agregando a eso también, o sea, la política migratoria de la actual administración es verdaderamente indigna, ¿no? Estableciendo campos de concentración en la frontera sur, ¿no? O sea, piensen en el centro de... Es un campo de concentración en Tapachula, el siglo XXI, ¿no? La estación migratoria siglo XXI. Ustedes metan así en Google, estación migratoria siglo XXI noticias en Google, nomás para que vean qué les sale, ¿no? Las condiciones de hacinamiento, las condiciones inhumanísimas en las que se está parando el flujo migrante de sur a norte. Los aplausos de la administración norteamericana a la administración mexicana de qué bien están haciendo el tema migratorio. Las estadísticas que da Cancillería sobre el flujo migratorio que atraviesa el país. Se iba a caer el TEMEC por el asunto migrante, va a Cancillería a Estados Unidos y pacta el muro en frontera sur. O sea, ya no va a ser necesario el muro de Trump en el norte, ¿no? Porque la chamba se está haciendo en frontera sur. Es verdaderamente bestial lo que está sucediendo ahí. Y justamente el desarrollo de los grandes proyectos de reorganización del territorio, el mal llamado Tren Maya y el proyecto transísmico, acompañados de un proceso de militarización bestial, ¿no? Nada más vean el despliegue de Guardia Nacional y Sedena, o sea, del ejército, en torno a estos megaproyectos. La concesión del Tamo 6 y 7 a Sedena, digamos, del 1 al 5 son concesiones a las grandes transnacionales, ¿no? Una de esas es el SLIM, ¿no? Otra es China Construction, Simota Engil, otra es Construcciones Rurales, otra es ICA. Bueno, pero los últimos dos tramos los va a construir el ejército. Ya tiene un despliegue de una cantidad de efectivos en frontera sur tremenda. Y no se necesita tener teorías de conspiración para imaginarse el control territorial que se tiene pensado en la zona. En fin, a mí ese tema me parece urgente y además actual. Porque claro que me gusta leer a Marx, ¿no? Me fascina, pues. Pero Marx estaba pensando en un mundo que ya no es, ¿no? En un mundo, estaba pensando en el siglo XIX. No le tocó ver el despliegue del capitalismo que estamos viviendo nosotros, ¿no? En fin. Y ya ven, ya salió la bandera. Yo por eso me quería mantener en el universo académico de comentar textos de Marx y así. Está bien, no te preocupes, si quieres lo cortamos en la edición. Yo también apoyo la idea, ¿no? Pero sí. El Zoom lo cortó. Ajá, sí, como que, dio la casualidad hecho, que el Zoom se cortó en esta parte. Así, justo cuando ibas a decir... Ya le tocamos sus intereses, ¿no?
Pero ¿cuál es el problema de decirlo? No, no veo como... O No, sí hay yo problema. tampoco, o sea, yo pienso que Ya. tenemos que decirlo, tenemos que señalarlo. Algo que sí siento como un poco de contradicción es ocupar la, no sé, siento, es como cuando te sientes crudo porque, no sé, hay esa caricatura de Charlie Brown y su pandilla, no sé si ustedes son fans de esa, yo la leía cuando estaba chico. Y Linus es un profundo creyente de la gran calabaza, ¿no? Que es un ser imaginario que se imagina a Linus que surge el día de Halloween y se la pasa predicando sobre la gran calabaza y después de predicar eso se siente crudo moralmente por andar tan expuesto en el mundo. Bueno, así me pasa, ¿no? Cuando empiezo a hablar de estas cosas que pienso que son de las que tenemos que estar hablando, luego me da la cruda moral de estar tan vulnerablemente expuesto. En fin. Pero sí, Ricardo, pienso que tenemos que hablar de esto. Y no solo hablar, sino hacer algo al respecto, creo. En fin. Sí, justamente. Claro, igual ahí sobre lo que compartías de la frontera sur, nada más como para ponerle un poco más de cara, así como para que se lo puedan imaginar un poco más en concreto. A mí me tocó estar monitoreando ahí hace un año o menos. Y, por ejemplo, hubo un día en el que se contó 600 patrullas de la Guardia Nacional. O sea, en un solo día se contaron 600 patrullas de la Guardia Nacional, entre Tapachula y Mapastepec, ¿no? Que es así como la siguiente estación migratoria. Y luego Oye, me tocó... José, eh, Ajá. ¿fuiste como parte de alguna organización de derechos humanos a hacer la observación o cómo fuiste? Sí, estaba, digamos, de servicio social con una organización que se llama Voces Mesoamericanas. Mm. Entonces me tocó hacer toda esa chamba y me tocó también hacer el registro de todas las violaciones de derechos humanos, ¿no? Entonces, por ejemplo, había una niña que se le estaba cayendo la piel, ¿no? De que no tenía medicamentos y tenía una varicela, ¿no? Que nadie se la podía atender. Entonces, así nada más la mamá llegó y me enseñó a la niña y pues yo no podía hacer nada, por ejemplo. O me tocó una señora, ¿no? Que me dijo, es que apenas en la noche me desaparecieron a mi hija, ¿no? Pues yo no, o sea, no tenía ni idea de qué hacer. O me acuerdo así también que me decían todos, ¿no? Y era interesante porque había un montón de cubanos también, o sea, no eran solo centroamericanos, sino habían cubanos. Nos decían, es que nosotros los cubanos venimos aquí pues a cruzar hacia Estados Unidos pero, y con nuestro dinero, ¿no? O sea, vendremos quizás sin papeles y demás, pero tenemos nuestro dinero y tenemos nuestros medios de consumo y demás. Pero que la Guardia Nacional iba a todas, digamos, los comercios y les decía, no les vendan nada, ¿no? Así, no les vendan absolutamente nada a ninguno de la caravana migrante, ¿no? Entonces, sí, o sea, como que, o sea, es particularmente crudo ver eso. O luego me tocaba hablar, así estaba tal cual el campo de concentración, ¿no? Así como lo describías. Y así me hablaban entre las rejas, que es que nos cobran para ir al baño, pero no podemos hablar porque si no, pues nos pegan o nos amenazan o chance y nos desaparecen, ¿no? Así como, o sea, como para ponerle un poco de color también a cómo está el contexto de la frontera sur y lo que implica toda la cantidad de violaciones de derechos humanos que implica justo ese trazo de frontera entre, digamos, el norte y el sur, en la frontera sur de Chiapas, ¿no? Pues ya nada más como quería comentar eso. Sí, no, pues, bestiales. ¿No? Pues sí, es muy complejo, yo creo, ¿no? Aparte, yo creo que ya perdí la esperanza en la democracia desde hace mucho, entonces, no sé, ¿qué, qué opciones hay realmente a partir de todo eso? Ah, bueno, además de lo que se puede hacer individualmente, ¿verdad? Pero digamos en colectivo. Yo sí creo en la autogestión. O sea, Yo hay que también, empezar ¿no? a organizarnos entre Yo nosotros. justamente les platico,
Justamente ahorita estoy en una etapa inicial de gestión de proyectos de economía social solidaria sobre el tema del mezcal con unas comunidades de ahí. Justamente nosotros con mis amigos nos cuestionábamos durante la contingencia de que cómo puede ser posible que la industria mezcalera ha crecido abrumadamente, pero las condiciones de nuestros maestros y maestras mezcaleras están de la patada. Justamente el tema del coyotaje, acaparamiento y eso, que son una de las síntomas directas y prácticas del capitalismo actual, ¿no? Por eso para mí me gusta por eso para mí el campo de la economía social y solidaria me gusta porque hace un planteamiento complejo, holístico y sistemático. Porque no solamente toca económico, que sí realmente sí es una necesidad, pero estás tocando ya temas sociales, culturales, ecológicas, incluso de territorio, ¿no? Pero sí Oye, creo en la autogestión. perdón, queda menos de un minuto de esto. Si quieren, cuando se corte la charla, volvemos y ya como para ir empezando a concluir y esto, ¿no? Como para que, digamos, tenga hilo la charla y la discusión. Gracias, Sergio, por la charla y por así que reconectar también, ¿no? con la lectura de Marx. Y un poquito reflexionando lo que está comentando tanto Palladio, Ricardo, Pablo, me parece que precisamente, ¿no? Esta lectura nos ayuda como a pensar también estas transformaciones o estas necesidades, ¿no? que hay de lucha, de cambio, etcétera. Y pensando un poco no tanto en el capitalismo, ¿no? como el sistema hegemónico que oprime, que sí lo es, pero que tendríamos que pensar más en los territorios, en esta cuestión del metabolismo, ¿no? Que también mencionabas por ahí, que después Lukács y luego otros autores como Mesaros retoman, ¿no? Para hacer el análisis de los territorios y que precisamente tiene que ver con las experiencias que nos están compartiendo, ¿no? A eso le sumaría la cuestión de la violencia, como, bueno, desde, bueno, hay los autores que pueden aportarnos, ¿no? Bembe, Foucault, no sé. O sea, como que todas estas categorías a lo que nos ayudan es precisamente a leer nuestro momento y cómo lo estamos transformando, hasta dónde podríamos empezar a transformarlo, un poco en lo que decía Ricardo, ¿no? Que ya no ve esa esperanza o como por dónde, ¿no? Empezar a cambiarle. Y yo creo que hay que tener también en cuenta, ¿no? la idea de Marx, precisamente cuando habla sobre el derecho, o sobre este derecho hacia la de igualdad desde la desigualdad, ¿no? Y de cómo esta estructura económica, o sea, que más bien que este derecho no tendría que ser superior a esta forma de estructurar la economía o de organizar la reproducción de la vida material, ¿no? Y que, bueno, la cultura también sería otro elemento importante para analizarlo y pensar este momento precisamente a las alternativas que se están construyendo. O sea, desde dónde se están haciendo estas propuestas. Por ejemplo, Palladio decía la economía social. Ahí podríamos tener una crítica muy fuerte, ¿no? Precisamente a la propuesta de economía social, que subsume ciertos territorios también y ciertas formas de organización a la economía capitalista a través del mercado, ¿no? O sea, es muy difícil ir rompiendo esta circulación y esta forma de producción, ¿no? Precisamente del capital, ¿no? Y que entonces tendríamos que ir replanteándonos la categoría del trabajo, la dignificación del trabajo, el papel de las mujeres en estos procesos de transformación, ¿no? De generación de nuevas formas de ir metabolizando, ¿no? Y de ir, pienso yo, como administrando y gestionando. Tú decías hace rato, bueno, yo creo en la autogestión. Sí, también, pero la autogestión podría ser también subsumida a este proceso de
pues de capitalismo, ¿no? De reproducción del capital. Entonces creo que tendríamos que pensarlo también desde los territorios, desde la organización política como garantía de la sostenibilidad de estas acciones o de estos emprendimientos o de estos proyectos, ¿no? Y también ubicarlos dentro del contexto político que están, ¿no? Pensando un poco en la economía popular o en la economía informal, ¿no? Son las formas que les ha permitido a la gente salir adelante y seguir reproduciendo su vida, ¿no? Y tendrá que relacionarse de alguna u otra manera con el mercado, con el capital y con el Estado. Entonces, solamente quería comentar eso. Y ya, gracias. Igual yo nada más quería decir algo rapidísimo, que bueno, además de nuevamente agradecerte por caerle y por toda la plática, pues que yo creo que no soy el único al que le gustó bastante, que me da risa cómo, o sea, justo que estabas diciendo esto, ¿no? De cómo Marx está situado en el 19, en Europa y tal, pero que justo fue quien nos llevó a platicar todo esto, ¿no? Que está pasando aquí, que está pasando ahorita, lo está viviendo, por ejemplo, Palladio ahí nos está contextualizando. Cómo o sea, empezamos a decir, bueno, la vigencia de Marx y de todo eso salió, pues, esto último. O sea, de hecho, yo quería hacer algunas intervenciones antes, pero eran muy aburridas y ya una vez que Palladio habló, pues me arrepentí. O sea, tenía que ver con esto de cómo Marx se va durísimo contra las hayas y solo equiparable a cómo se va contra Stuart Mill o contra Bruno Bauer, así. Y esta regresión que hacen también en el primer punto del programa hacia la visión mercantilista, o sea, ni siquiera de los fisiócratas, sino de los mercantilistas, de reducir la riqueza al valor mercantil y cosas así. Pero que, o sea, digamos, hay un montón de aproximaciones a estas problemáticas, pero que me da risa cómo cuestionando su vigencia llegamos a actualizarla, digamos. Sí, 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 sí. Sí, yo soy groupie de Marx por eso, ¿no? Y sobre lo que decías, Nidia, me parece fundamental. Siempre tener en cuenta justo el poder del capital, ¿no? El poder que tiene de subsumir esfuerzos organizativos. Vamos a decir, estoy completamente de acuerdo que eso siempre es un peligro latente, ¿no? Y ahí, digamos, por recuperar un textito en Marx, ¿no? En las tesis sobre Feuerbach, la tesis 2 dice que la verdad no es un problema de la teoría, ¿no? Es un problema de la práctica. Y yo entiendo cómo siempre está la amenaza de la subsunción de un proceso organizativo al capital, ¿no? El tema es que ese problema no se va a resolver teóricamente, creo. Y hay que empezar a intentar formas de organización. Esto no quiere decir que seamos ciegos a la teoría para nada, ¿no? Pero que si no empezamos, no va a dar tiempo. O sea, el capital va rapidísimo, se está acabando el mundo. Y hay que empezar a apostarle a algo, políticamente hablando, ¿no? Pero estoy completamente de acuerdo con estos señalamientos que haces. O sea, me parece, es una pregunta que siempre tengo, ¿no? O sea, sobre la economía solidaria que decimos, ¿no? Y yo conozco a un colectivo que se dedica al comercio solidario, se llama La Imposible, el colectivo. Y entonces enlaza productores directos con consumidores solidarios. Y al menos no pasa por las rutas mercantiles del capitalismo, pero sigue siendo mercado. No es una forma acabada del proceso emancipatorio como nos gustaría en la cabeza, pero le están apostando a construir algo que no es mero la lógica de la reproducción del valor, ¿no? Y de repente me entra este tema de
Sí, las preguntas que traes me parecen, o sea, me reconozco en ellas, ¿no? Pero el único comentario que yo tenía es eso, como que hay que empezar a intentarlo, creo. Perdón. Bueno, pues si quieren, igual por la hora, podemos ir cerrando. Y bueno, a menos que alguien quiera decir algo más. Pero bueno, si no, mientras se animan o lo que sea. Nada, otra vez agradecerles a todos y especialmente a Sergio por caerle.